Pobrecitos los criminales. Pobrecitos, cómo les estamos violando sus derechos en las cárceles. Pobrecitos, cómo les quitamos la colchoneta. Pero no dijeron nada cuando ellos le quitaron la vida a los salvadoreños, cuando ellos le quitaron la tranquilidad a nuestro país, cuando ellos han hecho que corra sangre en nuestro país y cuando ellos han hecho que nuestro país no se desarrolle. El documental basado en San Salvador narra la vida de estas dos pandillas, la Mara Salvatrucha y la Mara 18, los cuales son herederos a las bandas antiguas formadas por ahí de los 80s, porque toman referencia de ellos. En Centroamérica se determina Mara a las bandas. De allá nace Mara Salvatrucha. Mara, pues banda. Salva de Salvador y Trucha de inteligente. La Mara 18 nace como una banda callejera igual en los Estados Unidos. Antes de ser solo Mara 18, ellos estaban como que unidos a un clatón, bueno, llamado en ese entonces Clatón 14. Después de eso se separan y nacen como Mara 18. Se sabe que la Mara Salvatrucha es la banda más peligrosa, aunque hoy en la actualidad muchos de su grupo han sido arrestados, igual que algunos de sus cabecillas. Por el lado de la Mara 18, su líder máximo fue detenido en Colombia. Por tanto, ya no tienen tanta incidencia en la sociedad. Estas dos pandillas han estado en constantes guerras, teniéndose una lealtad a sí mismos, y los requisitos que estas bandas piden son dos para los varones, la cual es que el aspirante se deje golpear por de 13 a 14 segundos por miembros de la banda, y el segundo es que ingrese al bando contrario a asesinar a uno de ellos para demostrar su valentía. En el caso de las mujeres, podría optar por alguna de las dos opciones que acabo de mencionar. Sin embargo, también podrían acceder a tener relaciones sexuales con miembros de la banda. Sin embargo, no hay manera de salirse de estas bandas, a menos que sea o por muerte o porque el miembro se someta o se cambie a una religión. Solo así. Pero después no podrá exigir esa protección por miembros de la banda a la que pertenecía. La nueva generación de estas pandillas, en el caso de la Mara Salvatrucha, muchos de estos fueron ya arrestados, igual incluyendo algunas de sus cabecillas. En el caso de la Mara 18, en el 2017 fue capturado el Tatuado en Colombia, el cual era su cabecilla más importante. Desde entonces la banda como que se dividió, y algunos se fueron ingresaron a cárteles mexicanos de narcotraficantes, y otros fueron encarcelados también. La Mara Salvatrucha se encuentra en México desde los 2000, y
Algunos se encuentran ubicados entre el sur de Chiapas y la frontera a Guatemala y también en Tijuana. Crímenes delictivos. Las maras, principalmente la Mara 18, también conocida como Barrio 18 o Calle 18, y la Mara Salvatrucha MS-13, son organizaciones criminales transnacionales que se han convertido en una grave amenaza para la seguridad de Centroamérica, México y algunas ciudades de Estados Unidos. Su accionar delictivo es amplio y genera un clima de terror en las comunidades donde operan. Modus operandi. Estas maras comparten algunos modus operandi y se caracterizan por la violencia extrema y la intimidación. Algunos de estos actos son la extorsión o llamada renta. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que estas bandas delictivas recurren a lugares comerciales a exigirles a las personas que le paguen una comisión para su protección. Si no se le da el dinero a las maras, ellos recurren a la violencia, pueden dañar el lugar o incluso llegar a matar a las personas. Pero esto no solo a los comerciantes, sino también a comunidades cercanas a ellos que les exigen igual el dinero, si no los matan. Otra cosa que cometen pues es el homicidio. Puede ser, como ya les había comentado, de que no les hayan pagado, o puede ser por el conflicto entre estas bandas, las cuales son la Mara 18 y la Mara Salvatrucha. Entre ellos se pueden matar. El secuestro se puede cometer muchas veces, que ellos secuestren a personas, tal vez para pedir un rescate y les pagan el rescate y las matan. De igual manera cometen el narcotráfico. Esto es muy común entre estas bandas delictivas. Lenguaje y señas. Las maras han desarrollado un lenguaje propio y un sistema de señas que les permite comunicarse entre sí, identificar a sus miembros y marcar su territorio. Algunos ejemplos de los lenguajes de la Mara 18 son barrio, que es otra forma común de referirse a su pandilla; jale, que significa el trabajo, actividad, a menudo refiriéndose a un acto delictivo; clica, que es una subdivisión o célula de una pandilla en un territorio específico; homeboy o paro, que es un miembro de la pandilla. En la vida loca se escucha mucho referirse entre ellos de este modo. Aguantar vara, que es ser fuerte o resistir las dificultades. Tirar placa, que es mostrar los tatuajes de la pandilla como una forma de intimidación o identificación. En el caso de la Mara Salvatrucha, puede ser la palabra salvatrucha, que es la referencia directa a su nombre; jaina, que es la novia o esposa de alguno de los miembros; camarada, que es un compañero o miembro de la pandilla; cantón, que es el hogar o territorio de ellos; tirar barrio, que es representar a la pandilla, es decir, defender su territorio; homie, que es similar a homeboy, que significa compañero de la pandilla. De igual manera, otra forma para diferenciarse son los tatuajes, que son un elemento distintivo y fundamental de la identidad de los miembros maras. En el caso de la Mara 18, son tatuajes del número 18 y número 18 en romano. De igual manera, la palabra barrio 18 o calle 18. En el caso de la Mara Salvatrucha, son las siglas MS-13, Mara Salvatrucha o el número 13. También han desarrollado complejos sistemas de señas de mano
para comunicarse discretamente, reconocerse entre ellos y enviar mensajes sin ser detectados. ¿Cuál es el rol de los hombres y de las mujeres? Bueno, los hombres son los que suelen portar las armas, cometer los actos de violencia y ascender en jerarquía. En cambio, las mujeres son las que son vistas principalmente como compañeras sentimentales, madres de sus hijos o encargadas de ciertas actividades de apoyo. Sin embargo, en las últimas décadas se ha observado que han participado en actividades delictivas, incluyendo la extorsión, el tráfico de drogas, el sicariato e incluso roles de liderazgo en algunas clicas. La Mara 18 y la Mara Salvatrucha son organizaciones criminales complejas y violentas, con modos operandis definidos, un lenguaje y señas propios, roles de géneros marcados y una jerarquía interna, la cual esta jerarquía se basa en primer lugar los líderes, después le siguen los segundos de línea, luego los miembros activos, después los jóvenes que buscan ingresar a la Mara y por último los colaboradores, que son personas que no son miembros formales de la banda, pero colaboran con ellos. Hablar sobre los centros de confinamiento de El Salvador sería abordar y desarrollar diversas temáticas, debido a que son muchos las vivencias que se muestran en este documental, como lo es el hecho de estar dentro de un centro de confinamiento, el cómo pertenecer a una pandilla puede provocar diversas riñas, las condiciones inhumanas en las cuales habitan las personas privadas de su libertad, el hecho de no gozar de salud o alimentación, cómo los líderes o los encargados de las pandillas pueden liderar aún estando dentro de esos centros. Con una simple llamada telefónica hacia el exterior puede provocar muchísimo daño a la sociedad u a otros personas que pertenecen a otros grupos pandilleros. También una temática muy importante que se menciona en el video es el hecho de las diferencias que existen entre los centros de confinamiento femenil y varonil. Al existir en estos centros de confinamiento dos grupos grandes de pandilleros, como lo es la Mara 18 y la Mara Salvatrucha, claramente suelen haber riñas en las cuales muchas personas privadas de su libertad suelen sufrir diversas consecuencias, como lo pueden ser daños físicos, como lesiones, algún problema de salud, e incluso la muerte, ¿no? Esto es referente a que está muy marcada la división entre estos grupos. Entonces, ellos tienen a la mano armas que son utilizadas para atacar a otras personas privadas de su libertad que son pertenecientes a otras pandillas. Entonces, no solo son armas las que tienen a su alcance, sino también el hecho de que son adiestrados para poder cometer cierto tipo de delitos, y junto con ello el hecho de provocar daño a una persona con simplemente el hecho de implementar una fuerza, ¿no? Igual hablar sobre el tema de
privilegios que pueden gozar estas personas es una temática que se nos hizo muy importante dar a conocer ante la audiencia, debido a que aún estando dentro de estos centros existe una clara jerarquía sobre quiénes son los que mandan y gobiernan estando ahí, por lo que estas pandillas que mencioné suelen ser separadas para que no hayan enfrentamientos y junto con ello prevenir ciertos privilegios que se gozan ahí, debido a que aún estando en un centro de confinamiento en el cual se supone que no debe de haber privilegios, ellos lo tienen. Con ello me refiero a que tienen acceso a teléfonos celulares con los cuales siguen causando daños siguen causando daños a la sociedad. Con una simple llamada pueden provocar una extorsión, pueden dar órdenes para que los que estén afuera puedan actuar contra la sociedad. Entonces, tienen igual acceso a lo que son armas, en el cual se supone que en un centro no debe de haber más que solo la persona encargada de cuidarlos hasta cierto punto, como son los policías o custodios pueden tener acceso a ellas. Algo que sí nos dejó con algo igual muy importante que se nos hizo muy importante mencionar es el hecho que muchos de los derechos que se supone que deben tener estas personas estando dentro de estos centros son completamente abandonados, hechos a un lado, son derechos violentados, y con base a ello se puede decir que viven en condiciones inhumanas, en contra de sus derechos que tienen como personas privadas de su libertad. Comentarles que mi punto de partida viene siendo la vida que llevan las personas privadas de la libertad, principalmente lo que es la pandilla Mara Salvatrucha y Mara 18, las cuales pertenecen a El Salvador, particularmente el centro de confinamiento de terrorismo, el cual se caracteriza por tener condiciones completamente estrictas, controladas. También es uno considerado el más grande de América Latina y como un lugar completamente controlado. Este lugar está creado para albergar aproximadamente 40,000 personas, los cuales tenemos el conocimiento de que la mayoría pertenece a las pandillas ya mencionadas, principalmente con un enfoque en el cual busca erradicar la posibilidad de la reorganización criminal tanto fuera como dentro de los muros. Aunque la rutina de estas personas está completamente marcada por el aislamiento total con el mundo exterior, una vigilancia constante, unas condiciones completamente severas, también sobre que las celdas no tienen ningún lugar o alguna entrada de luz natural, completamente limitados para salir a tomar un poco del sol, un poco de luz, ya sea nocturna, en la mañana, en la tarde, es completamente limitado. No cuentan con espacios comunes, mantienen una vigilancia estricta, cabe recalcar y mencionar que es completamente armada. Igual las personas que están, por ejemplo, los guardias dentro del centro, en su mayoría están completamente cubiertos de la cara, no se dejan ver absolutamente ni el tipo de nariz, el color de los ojos, en su mayoría se cubren
porque como tal estas personas estuvieron liderando por mucho tiempo en lo que es el barrio de diferentes personas.